Bueno, lo que vamos a hacer es la resolución de un ejercicio de parcial tomado en el 2019 sobre extremos. Y bueno, es el siguiente: dada la función f de R de un conjunto D, que es un subconjunto de R2 a R, nos dan la definición de f, es un campo escalar, y nos dan cuál es el conjunto D, que hay que tomar como dominio de f. Y bueno, es un círculo de radio raíz de 2, eh, cerrado, ¿no? Tiene a su borde. Determine y clasifique los extremos locales y absolutos de f en la región D, indicando sus valores y en qué puntos se producen. Bueno, este tipo de ejercicios en donde uno tiene que analizar los extremos de una función, tanto locales como absolutos, en una región de este estilo, en una región con borde, eh, cuyo borde está incluido en la región, lo que uno tiene que hacer es separar el análisis en dos partes. En la primera parte del análisis se va a hacer el estudio de los extremos relativos. Se va a buscar extremos relativos de la función como se buscaron siempre, tomando el gradiente e igualándolo al vector 0. Entonces, eso va a dar como resultado una serie de puntos, algunos de los cuales van a caer en el interior de D, que van a ser los puntos que luego vamos a tener en cuenta que van a poder ser puntos extremos. Ahora, si nosotros obtenemos un máximo relativo, por ejemplo, en el punto 3, 3, ese punto no voy a considerarlo, porque si yo hago 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, no es menor o igual a 2, o sea que está fuera de la región de interés. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a tomar el gradiente de f, que es 4i menos 2x, 4x menos 2y, e igualar al 0, 0, buscando puntos críticos, ¿sí? Em, y entonces, bueno, de acá igualo cada una de las coordenadas, ¿no? Me queda este sistema de ecuaciones que puedo resolverlo con el método de sustitución, por ejemplo. No sé, acá puedo despejar la x, por ejemplo. X valdría 2y. ¿Sí? Paso el 2x sumando y después paso el 2 dividiendo. Y este 2y lo voy a reemplazar abajo en el lugar de la x. Me va a quedar 4 por 2y, 8y. O sea, de acá termino deduciendo que y vale 0 y por lo tanto, reemplazando acá, x también vale 0. Es decir, punto crítico tengo, lo voy a llamar P sub 0, es el primer punto y es el 0, 0. Esto es el análisis en el interior de D, ¿sí? Fíjense que este punto pertenece al interior de D, ¿sí? Entonces voy a considerarlo como un primer candidato a máximo, mínimo, punto silla por ahí. Entonces analicemos justamente con el hessiano de qué se trata, ¿sí? Si este punto interior, cómo lo clasificamos de forma local. Entonces para eso tengo que hacer la matriz hessiana de f. Primero la voy a hacer en un punto xy arbitrario, pero después la voy a tener que evaluar en el 0, 0. Bueno, la matriz hessiana de f acá tiene, a ver, la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, ¿sí? Esta es la derivada de f con respecto a x. Si derivo una vez más con respecto a x, voy a obtener menos 2. Acá viene la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Esta es la derivada con respecto a x. Si ahora la derivo con respecto a y, me da 4.
Como f es un polinomio, sé que acá va a coincidir también 4. Pero si no, también puede hacerse la cuenta, ¿sí? Puedo venir a la derivada con respecto a y, derivarla con respecto a x, y se ve que realmente da 4, cumpliendo el lema de que las igualdades que dice que las derivadas segundas cruzadas tienen que coincidir, si la función es c2. Por último acá, la derivada segunda con respecto a y es menos 2. ¿Qué hago con esta matriz? La evalúo en el punto 0, 0. Como es una matriz de números constantes, la evaluación no es notoria, pero bueno, hay que escribirla. Es esto, y luego hay que calcular el determinante, ¿sí?, de esta matriz. El determinante que vendría a ser este por este menos este por este, me estaría dando negativo, ¿sí? Y negativo, sabemos por el criterio de Lessiano que quiere decir punto silla. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar ahora el borde de la región D. Lo notamos así. Bueno, lo primero que voy a hacer con el borde de D, voy a traer acá para que se vea la región D, y es parametrizarlo, ¿sí? El borde de D es una curva de, ya lo dije, es un círculo de radio 2, toda la parte interna con el borde inclusive, esto es D. Y lo que tengo que hacer yo es parametrizar ahora esto de acá, esta línea, que es el borde de D. Entonces voy a conseguir una parametrización gamma que, bueno, el parámetro va a ser el ángulo, ¿sí?, el que voy a tomar. Y recuerden cómo es la parametrización. X es r coseno de tita e y es r seno de tita, en donde r es el radio, en este caso raíz de 2. Entonces raíz de 2 coseno de tita y raíz de 2 seno de tita. Con esta parametrización, lo que hago es una composición de mi función con la parametrización. De esta forma, estoy mirando cuál es el comportamiento de la función f solamente en aquellos puntos que escribo de esta forma, o sea, solamente en el borde del círculo. Entonces, fíjense que esta composición, fíjense que la parametrización es una función que sale de R y va a R2. Este R lo voy a poner entre comillas, en realidad sale del dominio que yo le ponga a tita, así que puede ser, por ejemplo, no sé, 0,2pi, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo poner paréntesis o corchete. Y fíjense que esta función va de R2 y cuando yo compongo después con f, que va de R2 a R, vuelve a R. O sea, la composición termina siendo una función que va de R a R. Entonces, analizar máximos y mínimos se hace con la derivada estándar de la función, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer la composición. Donde dice x, tendré que poner raíz de 2 coseno de tita, y donde diga y, raíz de 2 seno de tita, ¿sí? Entonces, 4 4 por x por y. Estoy reemplazando x e y acá y acá. Sigo acá abajo porque no me entra. Raíz de 2 al cuadrado, coseno al cuadrado de tita, menos raíz de 2 al cuadrado, seno al cuadrado de tita, más 7. Esa es la composición. Entonces, ahora lo que yo necesito para encontrar los máximos de una función que va
de R a R, o los mínimos, es hacer la derivada, como se hacía en el CBC. Busco los puntos críticos, hago la derivada de esta función, pero antes de hacer la derivada, escribámosla un poco más reducida. Si raíz de 2 por raíz de 2, de nuevo es 2, y 2 por 4 es 8. Así que me queda 8, coseno de tita, seno de tita. Acá se repite un factor menos 2, entonces lo saco de factor común, y me va a quedar dentro del paréntesis coseno cuadrado más seno cuadrado, y afuera de 7. Bueno, y tenemos la identidad trigonométrica que dice que esto da 1, entonces al final, fíjense cómo queda la composición. Esto era esta cuenta. ¿Cuánto termina dando? Bueno, 8 coseno de tita, seno de tita, menos 2 más 7, o sea, más 5. Hagamos la derivada ahora de esto. Fíjense qué fácil que quedó la expresión, hay que usar la regla del producto. Tengo que hacer, bueno, el 8 queda ahí, es un número multiplicando, y ahora tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos seno de tita por seno de tita. O sea, acá me va a quedar el cuadrado. Más este sin derivar por la derivada de seno, que es coseno. O sea que va a quedar este al cuadrado. Y la derivada de 5, que es 0. Y lo que tengo que hacer, la derivada, igualarla a 0. Entonces, lo que hago acá es pasar el 8 dividiendo, y me va a quedar coseno al cuadrado de tita, y este seno cuadrado de tita lo voy a pasar para el otro lado sumando. Y por último, voy voy a pensar cuáles son los puntos del círculo cuyo... Fíjense que acá puedo deshacerme del cuadrado, ¿no? O sea, puedo pasar el cuadrado como raíz quedándome módulo de coseno. Y acá me va a quedar raíz de seno al cuadrado. Bueno, que también es módulo. O sea, me queda coseno de tita en módulo es igual a también módulo de seno de tita. Lo que hice de acá a acá fue aplico raíz. Aplico raíz, pero cuando yo tengo un cuadrado seguido de una raíz me da módulo, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo encontrar son aquellos ángulos entre 0 y 2pi para los cuales el módulo del coseno es igual al módulo del seno. Pero esos ángulos, si nosotros pensamos geométricamente el significado del seno y del coseno, no hace falta ni siquiera usar la calculadora para encontrarlos. El seno y el coseno tienen una interpretación geométrica que se ve en el círculo unitario, ¿sí? Acá está el 1, acá también. Y si yo me paro en un punto cualquiera, el coseno es la coordenada x de ese ángulo, y el seno es la coordenada y. Entonces, ¿cuándo la coordenada x y la coordenada y de uno de estos puntos van a ser iguales? Bueno, no hay muchos casos. Uno es acá, en este ángulo, si yo hago la coordenada x y hago la coordenada y, me van a dar lo mismo. ¿Qué ángulo es ese? Bueno, el que quede a mitad de camino entre los dos ejes coordenados, ¿sí? Y ese ángulo es pi, recordando que el eje y tiene un ángulo en el sentido positivo de pi sobre 2, es la mitad de eso, o sea, pi sobre 4. Y después este es el otro, ¿sí? Que sería pi sobre 4, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, 5 pi sobre 4. Este es el otro ángulo. Bueno, y acá el seno y el coseno dan ambos negativos. Acá da negativo, y dan el mismo valor.
Pero después hay más ángulos. Fíjense, por ejemplo, este ángulo que está acá, que es 3pi sobre 4. El seno y el coseno no tienen el mismo valor, ¿no? Porque si yo hago el seno me da este valor. Y si hago el coseno me da negativo. No obstante, la magnitud de este que es el coseno, que es negativo, es la misma magnitud de este que es el seno, que es positivo. Entonces, en realidad, tengo 4 valores de tita, este es el último, para los cuales esta igualdad se cumple, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a otra hoja. Candidatos son tita igual a pi sobre 4, 3pi sobre 4, 5pi sobre 4 y 7pi sobre 4. Cada uno de estos parámetros nos va a arrojar un punto en el plano XY. Ese punto lo consigo, vamos a llamar a este punto P1, ¿quién va a ser? Gamma evaluado en pi sobre 4. Gamma era la parametrización de la curva. Estos son los parámetros que luego de ponerse en la curva arrojan puntos de R2 del borde de D, ¿sí? Y esos puntos vendrían siendo este, el 1, 1. Este, de la misma forma, también es evaluar gamma en ese punto. Vamos a llamarlo P2. Sería a ver qué nombres voy a usar. Eh, Voy a llamar a este P2. Voy a llamar a este P4, que es el menos 1, menos 1. Voy a llamar a este P2, que es el 1, menos 1. Sí. Y voy a llamar a este P3, que es el menos 1, 1, si no me equivoco. Bien. Bueno, los nombres igual no importan mucho, pero yo quiero elegir esos. Entonces, em, después lo que tengo que hacer es, bueno, pueden verificar que cada uno de estos puntos realmente están en el borde de D, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? Agarran y elevan menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y esto les da 2, ¿sí? O sea, eh, se satisface la igualdad que debe satisfacer cualquier punto en el borde de D. Bueno, eh, entonces uno lo que sabe es que por el teorema de Weierstrass la función tiene que alcanzar un máximo y también un mínimo en el borde de D, porque D es un conjunto compacto, ¿sí? Ya hablamos de que D es cerrado, contiene a su borde, y aparte es compacto porque es acotado, ¿sí? Entonces un conjunto en R2 que sea cerrado y que sea acotado es compacto. Entonces lo que voy a hacer para decir cuál es el máximo y cuál es el mínimo es tomar los puntos que obtuve y evaluarlos en la función para ver en dónde se alcanza el máximo. Bueno, entonces, siguiendo esa línea, ustedes podrán ver sin ninguna dificultad que f evaluada en P1 vale 9, f evaluada en P2 vale 1, f evaluada en P3 vale 1 y f evaluada en P4 también vale 9. De esta manera, eh, lo que obtuve es que P0 es silla, P1 y P4 son máximos absolutos y P2 y P3 son mínimos absolutos. Y claro está que cuando alguien es un mínimo absoluto, también lo es relativo, ¿sí? Porque si uno es más chico que todos los valores de la función, entonces será también más chico que
los valores que adopta la función en un punto cercano. Bueno, espero que haya sido útil.